Escorpio. Escorpio hay bastantes. Un horóscopo para el 6, mañana lunes 6 hasta el domingo 12. Dos planetas regentes de Escorpio, Marte y Plutón. Yo creo que fue una semana bastante movida, una semana de cambios, una semana difícil, una semana compleja, y Escorpio creo que ahí la lleva. Es una semana de continuar haciendo, continuar moviendo. ¿Y a qué me refiero con esto? La posición que ofrece Marte en el signo de Escorpio ya a 10 grados, pues ya eso genera mucha actividad y ya se ha podido soltar una cantidad de apegos y cosas así. Yo creo que Escorpio viene haciendo un trabajo que le hacía falta un ingrediente. Recuerden que a partir de mañana, lunes 6 de octubre, entra Mercurio en Escorpio. De manera oficial, Mercurio en Escorpio. Esto les va a generar a ustedes, si son de signo ascendente o lunas, más actividad, estar más al ojo, estar más al detalle y sobre todo la gran capacidad de poder sanarse. Sanar los vínculos familiares, escorpianos, mirar hacia el pasado o sanar cosas que tengan que ver con su hogar o la capacidad de llevar sus vidas. Este aspecto que va a ser Mercurio y Plutón invita a toda la energía de Escorpio a que esté mucho más activa, a generar ese punto de reconocer cómo se han caído para saber cómo se han levantado también. No es las veces que nos caigamos, sino es cómo se levanta la energía escorpiana. Creo que ahí es donde ustedes sienten y van a tener mayor fuerza para que esta semana lo puedan vivir de una forma más tranquila. Mercurio en el signo de Escorpio es lo mejor que les puede haber pasado a todos ustedes o que les va a estar pasando en esta semana de horóscopo y poder vivir esa energía de darme cuenta. Con Mercurio nosotros nos damos cuenta y encontramos lo que estábamos buscando. La tensión que puede haber con Plutón, recuerden que esta es quizás la palabra, ¿no? A veces Mercurio en Escorpio se puede volver mucho la palabra que se me chispoteó. Entonces, cuidar mucho el verbo, cuidar mucho esa particularidad de Escorpio de no irse hacia otro lado. Aplica para ascendentes, aplica para soles y aplica para lunas en Escorpio. ¿Qué otra cosa está muy abierta para Escorpio? La intuición. Si eres de signo alguno de estas energías o tienes un estelion en Escorpio, ahora más que nunca está siendo llamado a meditar. Entonces, algo que le da mucha tranquilidad a Escorpio es la meditación. La vamos a anotar por acá. Meditación. Desarrollar el hábito de meditar. Si la luna llena está en Aries en la casa 6, les está pidiendo nuevos hábitos que los empodere y nuevos hábitos que los haga sentirse aún más brillantes con toda la energía que ustedes tienen para manifestarle al mundo. Y eso lo único que se puede hacer es a través de la meditación, sobre todo para alguien con tanta energía escorpiana. Entonces, si eres de signo Escorpio, lo mejor que puedes hacer es entrar en ese vínculo de meditar. ¿Cómo meditas y cómo lo haces en relación con los demás? ¿Cómo puedes conectarte con el mundo a través de la meditación? ¿Cómo absorbes? Si el sol está en la casa 12, eso es lo que está pidiendo. Mayor campo de trabajo de manera interna o de ver también cosas que por lo general ustedes no hacen. ¿Cuál es el punto tenso? ¿Cuál es el punto difícil que puede tener esta ubicación? Temas de salud, Escorpio, ¿no? Júpiter y Quirón está tocando las áreas de salud, que pueden ser físicas, mentales, emocionales. ¿Cuáles son esas áreas que no han atendido de ustedes mismos? Una luna llena también está pidiendo eso con Quirón en un aspecto tenso a Júpiter. Habría que revisar la salud, Escorpio. ¿Qué está pendiente en temas de salud? Recuerden que la salud, cuando está así, en esta posición astrológica para ustedes esta semana, no solamente es salud física, mental, emocional, energética, pensamientos, todo. No solo como que, yo me siento bien físicamente y entonces ya todo queda dicho, todo queda por sentado. Pues ahí es donde hay que revisar. Esa es una línea importante de nuevos hábitos. Mucho cuidado con el verbo, Escorpio, porque puede salirse una palabra por ahí, una palabra mal dicha, una interpretación mal dada acerca de algo
que eso ya los pueda meter en ciertos problemas con los cercanos o con lo que ustedes consideran como la familia, ¿no? Yo sé que hay hartos Escorpio aquí en YouTube. Esta parte sí quisiera leerlos. ¿Cómo se van sintiendo? Además, con Mercurio y Marte en Escorpio, ¿cómo sintieron esa cuadratura con Plutón? Ustedes vienen de una cuadratura. Escorpio viene de una cuadratura entre Marte y Plutón, sus dos planetas regentes, y ahora Mercurio, que es el que confunde las ideas cuando está así y hace creer que no ha pasado. A ver, aprovecho para leerlos. María España, Natalia, Escorpio 16. Claro, Javier, sé de lo que hablas. Yo me imagino, yo me imagino que esto, ¿cómo lo sintieron? Porque esto no es tanto de analizar, sino es de sentir. ¿Cómo sintió Escorpio esto que estuvo viviendo esta semanita? Intenso, ¿no? Cansada, dice por aquí alguien. En TikTok, mi signo también, en Virgo. Javier, me sentí muy abrumada. Replantear la vida, dice, muy bien. Luz también, la estoy leyendo, 2 de noviembre. Yo, Escorpio, semana muy movida, compleja. Sí, 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 fue una semana de enojos, ¿no? ¿No se conectaron con enojos? Esta semana, de hecho, yo también la sentí muy, muy movida en eso, ¿no? Lunas en Escorpio, soles o ascendentes, algo tuvo que haber pasado esta semana. Eso no pasa desapercibido. Dice Yamile que para nada, que ella no. Semana horrible, mucha rabia y enojo. Ah, sí, me bloquearon. Te bloquearon. ¿Cómo es eso de que te bloquearon? Ah, alguien te bloqueó, una persona te bloqueó. Ok. Agotamiento, mucho llanto, mucha tensión y somatizando, dice Blanca también por acá Alcázar. Ah, ya sabía yo que esto no estaba pasando solamente a uno. Wilson, soy Escorpio en la casa, Luna también. Wow, o sea que Wilson tuvo que sentirlo porque es de signo Sol Escorpio y además Luna en Escorpio. Esa cuadratura Marte-Plutón deja huella. Así estés como estés, tengas lo que tengas, deja huella. Poco a poco me han caído bien los escorpianos. Les toca duro. Escorpio, sí, Escorpio es un signo que no vino a vivir una vida tranquila. Todos aquellos que antes de nacer elegimos ser de signo Escorpio o tener la luna en Escorpio o ascendente en Escorpio, elegimos un escenario complejo. Eso es tratar de plantar en arena movediza. Eso es tratar de tener firmeza en un terreno movedizo. Escorpio es un signo que nunca se queda quieto, es el signo de la inestabilidad absoluta. Escorpio es el signo amorfo, Escorpio es el signo de la transformación constante, es donde nos depuramos. Entonces, cualquier planeta que tengamos en Escorpio, sea el Sol, sea Marte, sea la Luna, Plutón, etcétera, pues eso nos va a traer como trapo de taller. Eso es estar en la vida como trapero de cocina, como limpión de cocina. Vas de aquí para allá transformándote, perdóneme la expresión, pero es que es así. La energía es muy difícil encontrar una persona ascendente en Escorpio o Sol en Escorpio, Luna en Escorpio, que te diga, no, mi vida es súper tranquila. Mira que todo está en calma, todo está aquí, mi puesto, mi empresa, 30 años, 40 años, todo tranquilo, un solo matrimonio, las cosas bien. No, eso no es Escorpio. Esa no es la energía de Escorpio. No, 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 no. Literal, trapo de taller. Sí, Escorpio, yo sé esta partecita. Esto es astrología viva, astrología humanista, o sea, esto está ligado a la condición de lo que estamos viviendo. Y está bien, no es que sea mal, no, es la sustancia escorpiana. Escorpio es el signo de la constante depuración, transformación y demás. Es imposible que se quede quieto. De por sí, nada se queda quieto y menos Escorpio. Pues bien, yo creo que ahí hubo bastante. Dicen por acá en YouTube, sí, Javier, como trapo de taller. Roberta, tal cual me he sentido. Javier, me encantan tus ejemplos. Sí, es que a veces, si no, pues es bueno ver la parte técnica, pero hay que traducirlo a un tema de decir, ah, ok, ya entiendo por qué. Si un escorpio que trate de tener su vida o un ascendente o luna en escorpio que quiera que la vida esté tranquila, en esta encarnación no fue, no va a ser.
Entre más le entres a la transformación y a la mutación, mejor te va a ir, mejor le va. Los invito